Buen día, mi nombre es Lisbeth Alvarado y yo les voy a dar una pequeña introducción sobre las 4 propiedades coligativas que existen, una pequeña definición de cada una, enfocándome principalmente en el descenso de presión a vapor. Buen día, en esta presentación hablaremos sobre las propiedades coligativas en general y también haremos énfasis únicamente en la disminución en la presión de vapor. Algunas propiedades dependen del disolvente, otras son función de la naturaleza. En general, aquellas que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas son llamadas propiedades coligativas. Estas son función y resultado del número de partículas y a su vez nos permiten calcular pesos moleculares. No guardan ninguna relación con el tamaño ni con cualquier otra propiedad de los solutos. Para los líquidos, cada una de estas propiedades presenta un valor definido y característico. Existen 4 de estas propiedades, las cuales mencionaremos a continuación. Descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación y presión osmótica. Dando énfasis a la primera propiedad, que es descenso en la presión de vapor, se define como la presión de vapor de un disolvente cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de 2 factores. A. La disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y B. La aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso al vapor. Buen día, yo soy Dulce González. Yo les presentaré el desarrollo de la disminución de la presión del vapor. Disminución de la presión de vapor. Lo que causa la presión de vapor es la evaporación. Entonces, al evaporarse, los líquidos, sus partículas se mueven en distintas velocidades. Las que están a punto de evaporarse se mueven de manera más lenta que las que ya están evaporadas. Las moléculas de la fase gaseosa chocan contra las paredes del recipiente y con el líquido, que es lo que ejerce la presión del vapor. Entonces, como podemos ver en la segunda imagen, en la primera el líquido está en su temperatura ambiente, no tiene demasiada presión. En cambio, cuando se empieza a calentar, su presión aumenta. Los líquidos se clasifican según su presión de vapor. Los volátiles poseen una presión de vapor elevada a temperatura ambiente, como la gasolina, que sin necesidad de exponerla a altas temperaturas tenemos una gran presión de vapor. Y los no volátiles, que por su contrario poseen una presión de vapor baja a temperatura ambiente. Esto quiere decir que forzosamente las tenemos que exponer a temperaturas altas. ¿Qué sucede con la presión de vapor del solvente al adicionar un soluto? Lo que sucede es que se produce una disminución de la presión de vapor. Esto se debe a que en la solución hay más desorden que en el solvente puro, por lo que el solvente tendrá una mayor tendencia a abandonar la solución que abandonar el solvente puro. El grado en el que el soluto volátil disminuirá la presión de vapor será proporcional de la concentración del soluto. Mientras más soluto, menos presión de vapor habrá. La presión del vapor se va a medir en milímetros de mercurio y atmósferas de presión. En esta tabla podemos observar 2 líquidos que no son volátiles, que son los primeros, y los últimos, que son volátiles. Entonces, con esto nos indica que a 20 grados Celsius los volátiles tienen menor presión que los que sí son volátiles. Entonces, entre mayor temperatura, mayor presión de vapor. Factores que afectan la presión del vapor. Influencia de la naturaleza del líquido. Esto es cuando a temperatura ambiente tienen una presión de vapor saturada más alta que normalmente. Esto sería para los volátiles. Entonces, a temperatura ambiente, en verano, cuando destapamos un recipiente de gasolina, notamos que hay una presión considerable en el interior.
Esto es lo que afecta la naturaleza del líquido. Lo otro que la afecta es la temperatura. Entonces, cada que un líquido se calienta, aumenta la velocidad de sus moléculas que lo componen, lo que significa que los choques entre ellas serán más frecuentes y violentos, lo que causa la presión de vapor. Entonces, entre más cantidad de temperatura, el líquido se empieza a evaporar más, lo que libera más presión de vapor. Hola, buen día. Mi nombre es Dana Torres y yo les voy a hablar de la aplicación de la presión a vapor. Buen día. Yo voy a presentarles la presión de vapor. Aplicación de la presión de vapor. Este fenómeno se representa en muchas aplicaciones. Un ejemplo y uno de los más simples es la olla a presión, y otras más complejas e importantes como lo son las calderas de vapor, las máquinas refrigeradoras y la producción del aire líquido. El funcionamiento de la olla a presión se basa en que la temperatura de ebullición de un líquido dependerá de la presión en la que esté sometido, tal que más presión, mayor temperatura. En la imagen que se muestra a continuación, en las bolitas pequeñas, que son estas, esas representan burbujas de vapor que abandonan el líquido y pasan al estado de vapor durante el calentamiento. Estos vapores, como están encerrados, no pueden escapar, por lo tanto se irá incrementando la presión en la olla. La presión terminará levantando el peso que cierra un pequeño conducto al exterior y por lo tanto los vapores escaparán y eso hará que la presión de la olla se estabilice. Todas las ollas a presión tienen una válvula de seguridad que se abre cuando la presión interior sobrepase el límite de seguridad establecido para evitar su explosión. Hola, buen día. Mi nombre es Jazmín Guzmán y el día de hoy los estaré acompañando en la resolución de problemas. Empecemos con el problema número 1. Presión de vapor. Resolución de problemas. Problema número 1. ¿Cuántos gramos de sacarosa se deben agregar a 552 gramos de agua para obtener una disolución cuya presión de vapor sea 2.0 milímetros de mercurio menor que la del agua pura a 20 grados Celsius? Para comenzar con la resolución de nuestro problema, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. La masa del agua, que es igual a 552 gramos. El peso molecular del agua, que es igual a 18 gramos sobre mol. La presión del agua pura, que es igual a 20 grados Celsius. Esto también es igual a 17.5 milímetros de mercurio. Esta información la puedes encontrar en una tabla que está proporcionada en este mismo documento. El peso molecular de la sacarosa, que es igual a 342 gramos sobre mol, y la presión del disolvente, que es igual a 2.0 milímetros de mercurio. Para la resolución del problema tomaremos en cuenta las siguientes fórmulas. Fórmula principal. La presión de la solución es igual a la fracción mol del disolvente por la presión del disolvente. Fórmula número 2. X1 más X2 es igual a 1. Esta es una suma de fracciones molares. Fórmula número 3. Los moles es igual a la masa entre el peso molecular. Comencemos con el paso número 1. El problema nos dice que la presión de la solución es 2.0 milímetros de mercurio menor que la del agua a 20 grados Celsius y la presión del agua a esta temperatura recordemos que es de 17.5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, le restaremos 2.0 milímetros de mercurio y esto nos da como resultado que la presión de la solución es igual a 15.5 milímetros de mercurio. Ahora que ya tenemos la presión de la solución, comenzaremos con el paso número 2, que es usar la siguiente fórmula. La presión de la solución es igual a la fracción mol del disolvente por la presión del disolvente. Despejando nuestra fracción mol, nos queda que esto es igual a la presión de la solución entre la presión del disolvente. Sustituimos nuestros valores y esto nos da como resultado 0.8857 fracción mol del agua, que en este caso es nuestro disolvente. Pero no nos pide la fracción mol del agua, nos pide la masa de la sacarosa. Y para esto debemos establecer una relación entre la fracción mol
y las moles del agua. Es decir, las moles se obtienen dividiendo la masa entre el peso molecular, que es nuestro paso 3. Sustituyendo los valores, nos queda que los moles es igual a 552 gramos entre el peso molecular, que son 18 gramos sobre mol. Y esto nos da como resultado 30.6666 mol. Entonces, como hasta aquí hemos sacado la fracción mol y las moles del agua, debemos establecer una relación entre ello y la fracción mol de la sacarosa. Observen que la fracción mol del agua más la fracción mol de sacarosa es igual a 1. Entonces nosotros queremos saber nuestra fracción mol de sacarosa. Para esto vamos a despejar y nos queda que la fracción mol de sacarosa es igual a 1 menos la fracción mol del agua. Sustituyendo nuestros valores, nos queda que la fracción mol de sacarosa es igual a 0.1143 fracción mol. Ahora vamos a establecer la relación, es decir, la fracción mol del agua es de 0.8857 y las moles son 30.6666 y la fracción mol del soluto, que es la sacarosa, es de 0.1143. Y queremos conocer las moles de nuestro soluto, que es la sacarosa. ¿Pero cómo calculamos las moles? Bueno, pues vamos a realizar una regla de 3. Entonces tenemos que las moles de sacarosa es igual a 0.1143 por 30.6666 entre 0.8857 y nos da como resultado que las moles de sacarosa es igual a 3.9575 mol. Pero necesitamos calcular la masa. Entonces vamos a usar la siguiente fórmula. Las moles del soluto es igual a la masa del soluto entre el peso molecular del soluto. Entonces, como queremos conocer nuestra masa del soluto, vamos a despejar. Y nos queda que la masa del soluto es igual a moles del soluto por el peso molecular del soluto. Sustituimos nuestros valores y nos queda que la masa del soluto es igual a 3.9575 mol por 342 gramos sobre mol. Y esto nos da como resultado nuestra masa del soluto, que es igual a 1.353.465 gramos. Esta es la cantidad de sacarosa que se debe usar para obtener una disolución cuya presión de vapor sea 2.0 milímetros de mercurio menor que la del agua pura a 20 grados Celsius. Buen día, mi nombre es Diego Ramírez y les voy a presentar el problema número 2 a continuación. A continuación presentaré cómo resolver el problema número 2. ¿Cuántos gramos de urea se deben agregar a 450 gramos de agua para obtener una disolución con una presión de vapor a 2.5 milímetros de mercurio menor que la del agua a 30 grados centígrados? Lo primero es anotar los datos que nos presentan en el problema. Los datos resaltados en rojo se obtienen como se observa en la parte derecha. Tendremos un formulario el cual estará constituido por 3 fórmulas, las cuales se muestran en la diapositiva: la fórmula principal, la fórmula número 2 y la fórmula número 3. El primer paso para obtener los gramos es utilizar la fórmula principal. Primero despejamos la fórmula para obtener la fracción molar del disolvente. Una vez hecho esto, sustituimos los valores de presión total y la presión del disolvente, los dividimos y obtenemos el resultado de la fracción molar del disolvente. Obtendremos un resultado de 0.9213. Paso número 2 es utilizar la fórmula 2. La despejamos para obtener fracción molar del soluto y una vez hecho esto sustituimos valores y obtenemos el resultado, el cual será igual a 0.078. En el siguiente paso se realiza una regla de 3. Este paso es para obtener los moles de la urea.
Primero dividimos 25 entre los 0.9213 que obtuvimos con la fórmula principal y el resultado lo multiplicamos por la fracción molar del soluto, que es 0.078, y obtenemos un resultado de 2.1331 moles de urea. Por último utilizamos la fórmula número 3, despejamos esta fórmula para obtener los gramos de urea y por último sustituimos los valores, los cuales ya tenemos planteados como resultados en las fórmulas anteriores. Como resultado final obtenemos que necesitamos 127.98 gramos de urea, los cuales los redondeamos a 128 gramos. ¿Quieres intentarlo? Bueno, a continuación te vamos a proporcionar 2 ejercicios para que pongas en práctica tus conocimientos.